Hoy tengo el placer de volver a tener a Francisco Parga. Muy buenas, Francisco. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Júntate, Sí, ¿no? o júntatelo a ti. Fenomenal. Es fundador de www.cursofinanzasdbf.com. Exactamente, cursosfinanzasdbf.com, lo has dicho perfecto. Que se especializa exactamente en... Pues principalmente cursos de formación para ayudar a la gente a prepararse el CFA, eso sería el core business, y luego también cosas adyacentes, también 100% centradas en finanzas, cursos de contabilidad, cursos de Excel, cursos de inversión en bolsa, análisis financiero, value investing, pero principalmente preparación del CFA. Para aquellos que no lo sepáis, como siempre, CFA es la máxima calificación y acreditación a nivel internacional. Sí, a nivel internacional en temas de finanzas, la acreditación por excelencia es el CFA. Es verdad que hay que decir lo bueno y lo malo. Es la más prestigiosa, pero también es la que más cuesta. O sea, que requiere un esfuerzo. ¿Tendría más peso que el famoso máster de la London of Economics y todas estas? A ver, pregunto, sí, es muy buena comparación. Las universidades top, y la que mencionas tú, London School of Economics, es sin duda top. En sus másters suelen ser más generalistas que el propio CFA. El CFA es puramente finanzas y muy enfocado a la inversión, al private equity, a la banca de inversión. Quizá no, seguro en la London School of Economics tengan un mejor programa de career advice, o sea, de ayudar a la gente a encontrar trabajo en sectores interesantes, y luego también tiene, mejor que el CFA, que tienen no solo finanzas, sino también salidas en estrategia, salidas en consultoría. Dicho lo cual, otra diferencia importante es el coste, ¿no? O sea, Sí. no tiene nada que ver, no es otra liga, ¿no? Pero sí, en cuanto a prestigio, la certificación CFA no tiene comparación con otras certificaciones, y lo único parecido serían cursos top o MBAs top en universidades punteras estilo London School of Economics, Harvard, Wharton, etc. Sí, que al final, como tú dices, al ser más generalista, lo que te abre es el abanico a que puedas entrar dentro de otros departamentos. Totalmente. Dentro de una banca, etcétera. Totalmente. Mientras que el CFA es para la parte de análisis. Puro financiero análisis, exactamente. Pues, si te parece, vamos a tener ahora en breve el dato de paro en Estados Unidos. ¿Tú ves mucha diferencia en cuanto a la inflación que tiene Estados Unidos a la que tenemos aquí en Europa? ¿Eres de los que piensan que es la misma? ¿Piensas que la evolución es distinta en una o en otra? Y ya por último, en una quizás en los americanos nos vamos a recesión suave, aquí nos vamos a más fuerte, o por lo que vas viendo tú dices, mira, aquí al final, porque ya lo han avisado, ya algún, vamos a decir, compañero de profesión, a nivel internacional, que ya va diciendo, cuidado, que la inflación va a menos, siguen subiendo los precios, pero va a menos, y cuidado que eso de que haya subida de tipos, lo van a parar ahí, los precios seguramente vayan bajando, porque al final todo esto, y a lo mejor me dices que yo estoy equivocado, que puede ser, cerramos el mundo 3 meses, todo se para, en el momento que la gente empieza a querer gastar, la infraestructura no da para acometer toda esa demanda, pero a día de hoy, si lo vemos en los fletes, yo recuerdo los fletes, hay que invertir en fletes. Sobre un poquito la parte de ahí de los value investing, que yo recuerdo, sí, porque yo he invertido en fletes, tal, ya, o en energía, ya, pero el movimiento este de máximos, no, tú no te lo esperabas, tú te lo esperabas dentro de 5 años, pero eso no lo dicen, eso lo puedo decir, eso lo decimos nosotros que no estamos en sí con ellos, ¿no? Pero no sé cómo pensarás, pero bueno, yéndome un poquito, exactamente cómo ves tú la situación. La pregunta es muy buena, y ahí lo primero, para avisar a tus oyentes, estás enfocando mucho la pregunta a nivel macro agregados, estilo inflación, tasa de desempleo, y siempre que me invitas y hablamos vas a ver cómo, y tú lo notas ya, y quiero ver en tus oyentes, yo cuando hablo de cosas micro, de empresa, de sector, de posición competitiva, estoy muy seguro de mi opinión, y cuando no estoy seguro esta compañía no la conozco y punto. Cuando hablamos de macro, y ahora te daré mi opinión, evidentemente me invitas y tengo que dar mi opinión hay que cogerla con pinzas, ¿vale? Porque el macro agregados es un agregado de muchas cosas, y es muy... O sea, yo nunca tomo una decisión de inversión o una decisión económica en base a algo macroeconómico, porque me equivoco más que... No tanto como los economistas o como los banqueros centrales, que son teóricos expertos, pero no iba a haber inflación. No iba a haber inflación. Iba a ser transitoria. Iba a ser transitoria. En el 21. Sí. En el 22 aprietan culete y empiezan a subir tipos. Total. Muy bien. Entonces ahí también, cuando te empiezas a hablar de macroeconomía y de esos agregados, lo interesante es entender qué hay dentro de ese agregado. Estamos hablando de inflación,
y lo importante, desde mi punto de vista, lo rico, no es ver si la inflación sube, si la inflación baja, si la inflación se desacelera, sino ir a las tripas. Y es qué precios están subiendo más y qué precios están subiendo menos para ver distintos sectores, distintas industrias y ver precios relativos. Eso es lo que realmente te da algo de información dentro de lo que es la confusión que hay en macroeconomía. Luego, en cuanto a macroeconomía, hay que partir de la humildad de que estamos en sistemas mega complejos, hay muchísimos seres humanos interaccionando y eso hace que sea, como dice Hayek, imposible de predecir. Puedes hacer predicciones a nivel general, pero no, la inflación va a bajar un 0,7. Dicho lo cual, te sigo, no, me mojo, no estoy haciendo la típica respuesta de político de irme por las ramas. En cuanto a la inflación, decías, y es interesante, los números parece que se están moderando, ¿vale? Ahí primera lectura importante es, ¿me creo el número o no? ¿Vale? Las inflaciones, los datos de inflación, los datos macroeconómicos tienen un gran peligro de estar cocinados, ¿vale? O no cocinados a malas, sino distorsionados. Estoy viendo la evolución interanual, están desestacionalizados, estoy comparando con el mes anterior, entonces cuidado que puedes ver una teórica desaceleración o aceleración que pueda estar distorsionada por el efecto base o por cosas que no te estén dando la realidad. Pero hagamos una cosa, vamos a creernos que se está desacelerando. Una lectura que no me gusta nada y que quiero transmitirle a tus oyentes es, como se está moderando la inflación, ya no van a subir los tipos de interés y por tanto no va a haber crisis. ¿Vale? Entonces, cuidado. Aquí lo importante es huir de la causalidad falsa. O sea, no es como baja la inflación, todo está bien. Hay que entender por qué baja la inflación. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Simplificando mucho, que esté bajando la inflación porque se está curando y una evolución sana en la economía teníamos una falta de oferta, por como has dicho tú, un shock del coronavirus, tal, no sé qué, la demanda estaba sana, pero había muy poca oferta y entonces teníamos exceso de demanda y por eso subían los precios. Y ahora de repente se cura esa oferta y con una demanda sana baja la inflación. Pues eso sería una noticia muy buena, pero es que puede ser por otras cosas, que es que baje la inflación porque se está destruyendo demanda, porque la gente tiene menos poder adquisitivo, porque la gente está empezando a quedar en el paro, porque la gente ve que en su trabajo le van a cortar el bonus, porque la gente las empresas ven que dejo de invertir porque, hostia, porque me están haciendo menos pedidos. Entonces, la desinflación, la moderación de la inflación, incluso la deflación, en sí misma no es buena. Hay que entender por qué es. Y si es por eso, es una cosa muy grave. Y luego, lo último que decías que también me parece interesantísimo y me encanta que lo menciones es, hostia, como se está moderando la inflación, entonces ya no van a subir los tipos de interés y entonces la economía ya va a hacer el soft landing. Cuidado, es verdad que en economías muy apalancadas, como es por desgracia la economía actual, los países están ultra endeudados. Bueno, por corregirme, los empresarios lo han hecho muy bien y se han desendeudado mucho desde la última crisis, pero los países es una cosa bochornosa. Entonces, evidentemente, en estructuras productivas muy rígidas y países muy endeudados, una subida de tipos de interés te hace daño. Pero no hay que ser simplista. O sea, no es suben los tipos de interés, problemas. Suben los tipos de interés, problemas. Pero cuidado, que también es porque hay problemas, suben los tipos de interés. El tipo de interés no es solo una causa, muchas veces es una consecuencia de que hay problemas. Entonces, no es solo mirar al tipo de interés. Oye, ¿por qué baja el tipo de interés? ¿Por qué sube el tipo de interés? ¿Por qué baja la inflación? Si es una desinflación o una bajada de precios porque estamos fastidiados o porque estamos entrando cada vez más fastidiados, es una noticia mala, no es una noticia buena que venden, ¿no? Entonces, yo no digo cuál de las dos es, pero digo que hay que entrar en harina, ¿no? Sí, bueno, como había dicho, la tasa de desempleo en Estados Unidos ha subido un poquito. Veníamos del 3,4 y ha subido al 3,7. Esperaba el consenso del mercado de un 3,5, pero bueno, no va a ser de repente una mala noticia que esté en el 3,7 cuando con Trump llegaron a estar en el 3,9, creo, y de ahí fue cuando empezó a bajar. O sea que ellos siguen estando como un cohete. Y si quieres añadir, porque has hablado del endeudamiento de los países, el nuevo techo de deuda en Estados Unidos. Que es que esto es gracioso porque tú dices, bueno, van a palabrar, decir, bueno, subimos hasta aquí, pero para que a partir del 2025, hombre, esto vaya bajando. No. Cuando llegue Trump, si es que llega Trump o quien sea en el 2025, oye, pues lo tiramos un poco más para arriba. Es que es bárbaro, porque nos pensamos que esto es en Estados Unidos, pero que en España pasa lo mismo. O más. O Francia o Alemania, etcétera. Sí. Ahí, antes de ir a la parte de deuda, si me lo permites, que antes me habías preguntado también, no he hablado de la parte del desempleo. Ahí, a mí, siendo 100% honesto, me tiene absolutamente descolocada la tasa de desempleo en Estados Unidos. La robustez que está mostrando es absolutamente bestial. Yo creo que habla muy bien de la fuerza y el dinamismo de la economía en Estados Unidos, pero yo creo que ahí hay algo que
que se te japa, ¿no? Sí. Como se suele decir. Sí. ¿Hay algún dato ahí que no llega? Que me está metiendo o tal. Y luego hay importante también para los oyentes que tengas que sean un poco que les guste formarse. Dos cosas de la tasa de desempleo o de indicadores de empleo muy importantes. Uno, son indicadores retrasados. Es decir, tú en todas las recesiones históricas, viendo la tasa de desempleo, nunca estás viendo si estás entrando en crisis o no. Es decir, la tasa de desempleo se dispara cuando ya estás con el pelotazo, o sea, cuando ya estás cayendo los mercados que no veas, las compañías dejando de contratar, o sea, cómo se muestra la tasa de desempleo, el ratio, el indicador, no te da información, porque ya cuando ves la mala noticia, ya tú sabes que, o sea, cuidado, confiarnos de como el tasa de desempleo está bien o está, no, cuidado, ¿vale? O sea, cuando se ponga mal, ya será tarde para tomarlo como indicador. Y luego, segunda cosa importante, que es siempre muy importante con las estadísticas y con políticos de por medio más aún, que es cómo está calculada la estadística. La tasa de desempleo es un ratio bastante limitado en cuanto a que te hace un cociente y en el cociente, numerador y denominador, una de las métricas es que estás comparándolo la gente desempleada con lo que se llama población activa de... Ahí solo metes a la gente que o está empleada o está buscando trabajo. Es decir, aquel que lleva mucho tiempo sin buscar trabajo y está ya desanimado, ¿vale? No está en ese ratio. Entonces, hay una cosa mucho más interesante que es el nivel de ocupación. ¿Cuánta gente tengo empleada? Más que esa, y te da indicación, aunque también es un indicador retrasado, mucho mejor que esa tasa en la que no estoy metiendo a la gente que más fastidiada está. Entonces, cuidadito con el ratio. Si te parece, vamos a cambiar Sí. de tercio, pasamos de la actualidad económica. Fenomenal. Y dentro del CFA parece ser que hay cambios Ujú. que te tienen a ti muy contento. Sí, muy contento. ¿Y cuáles son? A ver, estoy muy contento. Gracias por hacer esa pregunta y gracias por invitarme para hablar de eso, porque yo hay muchas veces que soy muy crítico con el CFA y es, joder, hay que poner, ya que la gente que se presenta a esto tiene que estudiar tanto, hay que hacer cosas que sirvan, ¿no? Entonces, ahí partes del temario que son un poco arcaicas y es cierto que en los últimos años se han puesto las pilas, han ido metiendo cosas de acercarse al mundo real, temas de tecnología, temas de Bitcoin, temas de Big Data, Machine Learning, temas... Coño, yo no soy un inversor en base a esas cosas y no soy muy tecnólogo, pero es que el mundo va hacia ahí, ¿no? Entonces hace muy bien en meterlo. Pero esos cambios, a mí me parecía muy bien que los metieran, pero no me motivan nada como profesor porque no son el campo que me apasiona. Pero es que están metiendo también cambios muy interesantes de meter cosas que me parecen claves para un buen analista, tanto para aprender como contabilidad como para aprender valoración. Y ya meten palabras muy importantes, que hacer un modelo en Excel. Joder, macho, aquí huele a... Aquí hay cosas que son chulas y que enseñando eso yo voy a disfrutar y la gente aprendiendo eso va a probar un examen y además va a aprender cosas muy bonitas. Y ahora explica para todos aquellos qué es eso de modelizar. Sí. Porque a la gente a lo mejor se piensa que es hacer un avión. Sí. Sí. o cosas de esas. ¿Qué es exactamente? A ver, modelizar. Hay mucho mito con la modelización, ¿vale? El sector financiero, toda la gente que está buscando trabajo en un banco de inversión o en un fondo de capital riesgo o en una gestora, siempre es, tengo que aprender a modelizar, ¿no? Y se hacen modelos muy complejos, pero en el fondo modelizar es cogerte una hoja de Excel, ¿vale? Y analizar lo que ha pasado históricamente y luego proyectar, ¿vale? Hacer unas proyecciones de qué piensas que va a pasar con la compañía. Cuánto va a vender, cuáles van a ser sus costes, cuáles van a ser sus márgenes, cuántas inversiones tiene que hacer para llevar a cabo ese crecimiento, cuánto gasto va a tener en personal, cuánta pasta se le va a ir en devolver la deuda, en pagar intereses, y todo eso se llega a una conclusión final que es la capacidad que va a tener la compañía para generar caja. Y eso lo utilizas para valorar la compañía. Entonces, en todo contexto de análisis financiero es una parte importantísima, tanto para invertir, para decidir, para ver si la puedes comprar a un precio inferior a lo que está cotizando y estás haciendo una inversión buena, o cosas más simples como para comprarme una casa, si voy a obtener un retorno bueno alquilándola, o si soy alguien que trabaja en banca, debo prestarle dinero a esta compañía y va a tener la capacidad para devolvérmelo. Todo eso se plasma a través de un modelo, y eso sería modelizar. Entiendo que para modelizar tienes que dominar parte o mucha parte de los ratios para luego ir introduciéndolos, porque entiendo que esos datos salen al final de un balance de pérdidas y ganancias y el de situación. Y de ahí empezamos a chupar datos y los vas metiendo a través de la hoja de Excel para que salga algo. Pero, ¿es tan complejo como parece o es más sencillo? Porque entiendo que cuando tú has dicho, es que tengo que aprender a modelizar, es como que a la gente le cuesta dar ese paso. A ver, hay una parte que es, lo podemos separar en dos partes, ¿no? La parte más mecánica, que es
tener un dominio de Excel y tener una capacidad de que el modelo sea robusto, y que cuando actualizo los datos o los cambios, todo se actualice y funcione bien, y que sería más, llamémosle, de obrero, de que montar las cosas en el Excel y que estén bien montadas, que no es excesivamente complicado, pero sí que es cierto que cuando el modelo lo haces no para tú como inversor particular invertir, sino porque estás en un trabajo como consultor, pues tendemos a complicar las cosas más de lo que son porque tengo que justificar lo que le estoy cobrando al cliente. Entonces, se suelen entender a hacer modelos algo complicados que hacen que sí que tengas que aprender de Excel, de fórmulas un poco complicadas, pero yo siempre digo que eso es el 10%. Lo importante es tener la cabeza bien amueblada para entender bien esos números, eso que has dicho tú de balance, cuenta de resultados y cash flow, cómo se relacionan. O sea, un modelo es algo, o sea, que tú lo puedes construir muy bien, pero si los inputs que tú le metes son una castaña, lo que llamo de hipótesis, tú tienes que decir, conozco este negocio y qué pienso que va a pasar. ¿Voy a cobrar más rápido o más despacio? ¿Voy a aumentar mis márgenes o voy a perder márgenes? ¿Voy a tener una posición competitiva mejor o peor? ¿Voy a tener que invertir más o menos de lo que invertí históricamente? Todo eso, que es más la parte de valoración y de conocimiento del sector y de análisis financiero, es lo que desde mi punto de vista es el 90 o 95%. Y luego el resto es ponerlo bonito para que funcione bien, ¿no? En este caso, ¿hay más novedades o digamos que esa es de momento la más importante? Hay más, pero esa sería, es la que me tiene más motivado con mucha diferencia. Hay luego cosas, han metido más cosas de relacionadas con temas tecnológicos, de Python, de Data Analytics. En un área que estaba demasiado sobrecargada han quitado cosas y yo creo que va a ser más fácil. Han quitado algo de temario y en el nivel 1 la complejidad principal no era la dificultad, sino lo grande que era, lo inabarcable que era por la cantidad. Y han quitado algo de cantidad en un par de áreas que yo creo que va a estar bonito. Cuando hablas de Python, ¿estás hablando de programar? Sí, han metido una más en el nivel 2, pero están ya, es que claro, es que en finanzas cada vez la parte tecnológica y de programación y de inteligencia artificial va siendo más importante. Entonces, aunque la gente que acabe el CFA no vayan a tener que ser ni mucho menos tecnólogos, coño, que es que a lo mejor en mi equipo voy a tener a alguien en la parte de análisis fundamental con una parte muy importante de background tecnológico, un ingeniero que sabe. Entonces, conocer un poco términos y basics de programación, de Python, de machine learning es muy importante, ¿sí? Si te parece, porque nos quedan 5 o 6 minutillos, antes de seguir un poquito con el CFA, si quieres, o quieres añadir alguna cosa que también te haya gustado, que te parezca interesante. No, de eso es lo que has dicho tú, el modelo es más importante. Ahí podemos hablar lo que quieras de todo lo que pueden aprender haciendo un modelo, ¿no? Hay 1000 cosas de cómo se relacionan cada uno de los estados financieros, pero tú eres aquí el jefe y tú dirás cuando hablamos de cada cosa. ¿Tú piensas que las relaciones que hay entre distintas partidas dentro de un balance generalmente las entienden los alumnos o la gente que se dedica a ello, o hay poco dominio de la contabilidad? Yo creo que es, aquí permíteme que tú ya me dices si es, esa parte, entender esos pequeños momentos, yo creo que es contabilidad básica. No estamos hablando muchas veces de la otra parte de contabilidad, como tú muy bien decías cuando trabajabas en las consultoras, ¿no? Que digamos que es ir a buscar esos pequeños fallos, ¿no? Sino estás hablando de quizás partidas muy claras, muy sencillas. Bien, es verdad que luego, para el que no esté a lo mejor acostumbrado en inglés, las puede ver de alguna forma, más complicado que si lo ve en castellano, yo que sé, o en alguna otra cosa, pero que digamos que a vista tendrías casi que verlo. Pregunto, ¿eh? Sí, es muy buena pregunta. Y además, joder, has tocado lo que más me apetece enseñar, que es esa parte del que hablamos de modelización. El modelo a mí me chupa un pie, o sea, es algo que van a aprender, ¿vale? Pero lo interesante es cómo a través de construir un modelo entender eso que acabas de mencionar, que es cómo se relaciona el movimiento en una cuenta de clientes en balance con cuánto he vendido y con si estoy cobrando más rápido o más despacio. O cómo se mueve la cuenta de cuentas a pagar o proveedores dependiendo de cuánto he comprado y si estoy pagando más tarde o más despacio. Y cómo todo eso luego se acaba convirtiendo en unos días de cobro, unos días de pago, unos días de rotación, un ciclo de conversión de tesorería. Entonces, todo eso, has dicho tú muy bien, ¿es contabilidad básica? Sí, pero. ¿Cuál es el pero? Yo siempre digo que para ser un buen analista no hay que saber cosas muy complicadas, pero hay que saber relacionar muchas cosas sencillas. Yo siempre dibujo, aquí que estaba en mi cuaderno mientras estabas preguntando, estaba apuntando y he puesto 2 círculos, ¿vale? Entonces, en un lado está un círculo en el que está la contabilidad básica, en otro lado está un círculo en el que está la valoración y si los superpones, ¿vale? Para hacer un buen modelo tienes que saber de las dos. Y en el medio está exactamente lo que has dicho tú hace unos minutos, que es la parte de análisis financiero, análisis de ratios, que es lo bonito, que es no estudiar contabilidad porque sí, es un coñazo. No estudiar
ratios, porque sí, eso es un coñazo. Yo estudio la contabilidad de una compañía para entender qué impacto tiene eso en cuánto vale, en qué capacidad de generar caja tiene. Y ese entendimiento de relaciones aparentemente simples, cuidado, que no tanta gente lo domina. Y se aprende construyendo un modelo. Coño, y la relación más importante, hostia, la caja es la que es. Tenía una caja de 100 el año pasado y este año tengo una caja de 300. ¿Qué ha pasado en medio para que haya generado 200 de superávit? ¿Cuánto he cobrado de mis clientes? ¿Cuánto he pagado a mis proveedores? ¿Cuánto he pagado a mis empleados? ¿Cuánto tengo que gastarme en reinvertir en el CAPEX para tener el inmovilizado? ¿Cuánto he pagado de impuestos? ¿Cuánto he remunerado a mis accionistas? Pues todo esos que es lo que se llama en la industria bridge, como es ese puente de cómo llego de un lado a otro, implica entender muchas relaciones que aparentemente son simples, pero que hasta que haces un modelo en profundidad, uno no, muchos, no te, lo que yo digo que hay que acabar de adquirir cuando estudias el CFD y te conviertes en un analista bueno es que la variación en los números te hablan, te digan cosas y relacionarlo con el negocio. ¿Qué está pasando? ¿Estoy yendo mejor, peor? ¿Estoy siendo más rentable, menos? ¿Estoy obteniendo retornos sobre capital invertido más altos o más bajos? ¿Mi posición competitiva se está erosionando, se está fortaleciendo? Y todo eso es el número hablando, porque el número en sí no te dice nada. Lo importante es la historia que hay detrás, ¿no? Sí, eso, en eso tienes razón, porque al final, incluso cuando haces una valoración, puede dar un número, pero por sí solo no te dice nada. Tienes que ponerlo en un contexto. Nada, nos quedan 2-3 minutillos. Te he visto que has terminado un libro de aprender a decir no o algo así, creo que era. Es de negociación. Es de negociación, sí. Nos vamos un poco a otro lado, pero bueno, aquí hay gente que, oye, es empresaria y quieras que no, le puede venir bien porque el autor había trabajado en el FBI y demás, La CIA, sí, ¿no? No, tienes razón, el FBI. Sí, la verdad es que me ha encantado el libro. Yo al final, he estudiado en el pasado mucha negociación a través de los libros clásicos. En el MBA de Harvard tienen una especialización muy, muy potente en temas de negociación. Y este tío empieza el curso, el libro, perdón, diciendo que esos métodos no sirven para nada. Y te está hablando un tío que ha estado negociando en el mundo real con rehenes 20 años, ¿no? Entonces, me ha encantado primero que cuando te desmontan modelos mentales que tienes tú que pensabas que funcionaban y te dicen algo nuevo, dices, hostia, hay que verlo, ¿no? Y luego me ha encantado que está lleno de ejemplos y de ideas concretas que son muy fáciles de implementar, de convertirte en un mejor negociador al día siguiente. Yo estoy utilizando técnicas desde ya y notas mejoras y notas resultados. Y es súper accionable y súper práctico. En este caso, tú que has trabajado en KPMG, creo recordar, y alguna otra, ¿ahí eso se da mucho? Es decir, cuando tú estás con el cliente a lo mejor haciendo una auditoría y entiendo que tú ves que dices, aquí esto, por este lado no, por este lado no, y se entra en cierta negociación, ¿se puede aplicar estas cosas que estás diciendo? En auditoría te diría menos, yo te diría que mucho más en cuando eres un poco más, vas siendo un poquito más senior en la parte, por ejemplo, de generación de negocio, ¿no? Te piden una propuesta y ¿cuánto van a ser los fees? ¿Cuánto van a ser los honorarios? Y ahí tienes una negociación de 20, dice 70, no, pues 50, tienes toda esa parte de negociación ya de precio. Y luego hay una cosa muy interesante que es lo que yo llamo negociaciones ocultas, que es que en la vida todos estamos negociando continuamente, con tus hijas, con tu mujer, con un amigo, y todo es llegar a un punto intermedio en el que una parte cede, otra parte cede también, y llegas a una situación en la que está todo el mundo cómodo, ¿no? Pues es que en ese tipo de situaciones más mundanas también da muy buenas pautas este tío, o sea, está muy bien, está muy bien. Juegas con las cartas a tu favor. Sí, ya te digo que el tweet que has visto pongo que de 100 negociaciones antes perdía 100 con mis hijas y ahora pierdo 99, o sea que ya es esperanzador. Ya tengo ahí un 1% que he ganado después de leer el libro. Pues Francisco Parga, un placer como siempre tenerte aquí porque te explicas muy bien y al final a los oyentes eso es lo que les gusta. Muchas gracias a ti por la invitación y encantado, que da gusto hablar contigo. Además, guías la conversación y conoces los temas de los que hablas y da gusto hablar con gente que le mola esto. Pues terminamos el programa hoy aquí. Nos despedimos hasta el lunes. Un saludo y buen fin de semana.